Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, tanto al doctor Eberto como al Colegio de Vallarta de Jalisco, con capítulo Vallarta, y obviamente a Vitalis, por dar este espacio para que tengamos disponible tanta información, tantas pláticas. La verdad es que es un compendio de conferencias muy importantes, muy interesantes y que nos enseñan esta farmacología que prácticamente es nuestro día a día y que tenemos la oportunidad de aprender de los mejores. Bueno, pues yo, como lo dijo bien la doctora Atena, yo soy médico anestesiólogo en la clínica de Mérida y vamos a hablar un poco de la anestesia multimodal en la práctica diaria, no sin antes hablar un poco de las bases, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Eliminar paradigmas, ¿no? En la ciencia en general, lo que avanza o lo que permite que avance la ciencia es eliminar estos paradigmas, cuestionar todo lo que ya conocemos como establecido y bueno, empezando por ahí, podemos seguir avanzando, aunque tengamos los mismos fármacos y las mismas formas de dar anestesia, ¿no? El doctor Emery Brown es un gran observador, es un gran científico, es un médico anestesiólogo, es estadístico, además da clases en el MIT en matemáticas y bueno, obviamente que sus observaciones han permitido que nosotros podamos desarrollar esta técnica con mucha más fondo, con mucha más teoría, ¿no? Inicialmente por una duda fue que yo contacté con el doctor y bueno, terminó siendo este artículo que es un compendio de todo lo que tiene que ver con neurociencias y las bases detrás de por qué funciona la anestesia multimodal y no es solamente una combinación farmacológica al azar o una combinación farmacológica que a mí se me ocurra, ¿no? Tiene una base en neurociencias. Y entonces la necesidad de disminuir opioides ha sido ya desde hace tiempo uno de los objetivos de la anestesia multimodal, ¿no? El disminuir los opioides. ¿Y por qué disminuir los opioides? Inicialmente en mi práctica clínica, en la práctica aquí en Yucatán, pues obviamente tenemos pacientes, tenemos el primer lugar a nivel nacional de obesidad junto con Baja California y el primer lugar en obesidad infantil. Entonces tenemos muchos pacientes con obesidad, pero no solamente con obesidad podemos ver las características físicas que también tienen apnea obstructiva del sueño y otras problemáticas como podemos ver esta paciente, que bueno, esta paciente ya tiene otras comorbilidades. Y esta paciente Mara me permitió mostrarles esta foto y obviamente tenemos la vía aérea difícil, pero además en versión de Yucatán. Entonces tenemos obesidad, náuseas y vómito posoperatorios, que también es algo muy frecuente en el paciente yucateco, y la apnea obstructiva del sueño, que lo que queremos evitar en estos pacientes es el uso de los opioides para no tener complicaciones en el posoperatorio también. Y no solamente esto, desde 1849 se utilizaba esta solución que diluían 2.2 miligramos de morfina por mililitro y estaba recomendada a los niños menores desde 6 meses en adelante y le llamaron la baby killer. ¿Por qué? Porque producía muchas muertes en los niños y era para calmar a los niños o para calmarles también la dentición en los niños. Se prohíbe por la Asociación Médica, se pide que se saque de la venta y hasta 1930 es que lo sacan. Esto tiene que ver mucho con las farmacéuticas y con los intereses de las farmacéuticas, lo cual ha tomado importancia también en Estados Unidos porque están viviendo una crisis de opioides. Gracias, podemos ver esta serie que acaba de salir, que por cierto, si la pueden ver porque es muy buena, acerca de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la molécula de oxicodona y podemos observar qué impacto ha tenido en la sociedad en Estados Unidos que ha sido originando esta crisis de opioides. Ya hay personalidades como este señor John Kapoor, que también está en la cárcel por precisamente el daño que ha hecho a toda la sociedad en Estados Unidos. Podemos ver que a partir del 2013 las muertes, el número de afectados por opioides sintéticos ha ido en incremento impresionante.
Y bueno, obviamente que esto genera una preocupación más grande acerca del uso de los opioides. Entonces, no solamente es la afección que tenemos en los pacientes de náuseas y vómito y todos los efectos secundarios que tenemos de este fármaco, sino que también vemos el incremento en las adicciones. Podemos encontrar también que en artículos como este, donde están publicadas dosis altas de opioides, podemos ver que la conclusión es que no generan mejor control hemodinámico y entonces no parece ser razonable utilizar dosis tan altas. Encontramos artículos, por ejemplo, que tienen que ver con la respuesta metabólica al trauma y la cirugía, donde se reportan dosis tan altas de 50 a 100 microgramos de fentanil, de 20 microgramos por kilo de sufentanil y de 1.4 miligramos por kilo de alfentanil. Y podemos ver que no hay un control o prevención correcta del estrés, aún utilizando dosis hasta de 15 microgramos, ¿no? Entonces podemos ver aquí en nuestra legislación, que esto vemos aquí en la edición 2016 y lo podemos encontrar en cualquier edición, que la recomendación de la utilización de fentanilo para la anestesia general, la recomendación es de 50 a 150 microgramos por kilo de peso corporal. Yo creo que nadie en esta época utiliza esas dosis, pero nuestra legislación así lo tiene contemplado, ¿no? La utilización de estas cantidades. Ni siquiera en las presentaciones que manejamos podemos encontrar cómo administrar estas dosis tan altas. Una de las preocupaciones que se tiene es qué pasa con el dolor en el paciente bajo anestesia general, ¿no? ¿Qué pasa con el dolor si no le estoy administrando opioide, que es lo que siempre hemos considerado que es el manejo primordial en esta anestesia? Y bueno, por definición, dolor no puede existir en anestesia general en el paciente inconsciente. ¿Por qué? Porque por definición es una experiencia y para la experiencia, para definir la experiencia, se necesita forzosamente conciencia. Entonces, en el paciente consciente podemos nosotros saber qué es lo que está sintiendo el paciente. En cambio, en el paciente inconsciente no hay esta sensación o esta capacidad de saber qué es lo que está sucediendo con el paciente, por lo cual se requiere también esta parte de experiencia personal previa, ¿no? Su característica psicosocial, su evaluación, su capacidad cognitiva y todo esto nos va a dar una idea de qué es lo que tiene el paciente o qué dolor tiene, qué tipo de dolor tiene y si está relacionado o no con un daño. Para anestesia general vamos a enfocarnos más en la nocicepción, que es este procesamiento y codificación de ese estímulo que sí está presentándose como es el estímulo quirúrgico y que genera toda esta cadena de procesamiento e información que pasa a través de varios relevos hasta que llega a interpretarse en la corteza cerebral. Entonces podemos nosotros incidir desde la transducción, también en la transmisión y en la modulación, así como en la percepción, obviamente, en los pacientes con anestesia general, pero podemos hacer una intervención a todos estos niveles con distintas acciones, como es administrar AINES, ya sea a nivel local o a nivel sistémico, anestésico local, en la transmisión también anestésicos locales, en la modulación alfa-2 agonistas, opioides sistémicos, opioides intratecales y podemos también utilizar otro tipo de medicamentos para la parte central o de interpretación. Por definición, la anestesia general es un estado farmacológico, este coma farmacológico reversible, lo propone el doctor Emery Brown como una definición. Y bueno, aunque este no es exactamente lo que sucede en la anestesia general, me gusta esta diferenciación entre lo que sucede en la inconsciencia y en la amnesia, o sea, como uno de los objetivos que tenemos en la anestesia general, y estos componentes que son importantes de que nosotros trabajemos sobre de ellos en la anestesia, que es la antinocicepción, inmovilidad y estabilidad del sistema nervioso autónomo, como parte de un conjunto para producir el estado anestésico en nuestro paciente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de neurociencias, que es la parte un poquito pesada de esto, pero es la parte que está detrás de por qué funciona.
Entonces tendremos que conocer la neurofisiología y la farmacodinamia de estos fármacos que tenemos en nuestro arsenal y que además son en su mayoría económicos, aunque la ketamina ahorita no tenemos en el país, no sé si en alguno de los estados de la República todavía lo tengan, pero ahorita tenemos de faltante la ketamina, entonces estamos teniendo problema para obtenerla. Sulfato de magnesio, que es muy económico, la dexmedetomidina, que no en todos los países la tienen disponible, pero en México afortunadamente y nuestra legislación la tiene aprobada como analgesia quirúrgica o la analgesia posoperatoria. Extrañamente tenemos esa aprobación también. La lidocaína, que es también económica y la podemos nosotros infundir con facilidad, el propofol, el sevoflurane y obviamente los bloqueadores neuromusculares, que son parte importante de este componente de la anestesia general. Al conocer nosotros la fisiología y la farmacología, podemos nosotros controlar todo lo que sucede en el sistema nervioso autónomo también, que es una parte de los objetivos que tenemos en la anestesia general y que podemos nosotros evaluar con distintos monitores que ya tenemos disponibles, como lo es el ANI o como lo es el Algiscan, que es un monitor de pupilometría, pero podemos acceder un poco a lo que está sucediendo como una respuesta simpática, parasimpática, con respecto a la agresión que le estamos haciendo al paciente por medio de la cirugía. Es importante conocer cómo vamos nosotros a bloquear los distintos circuitos que existen en el cerebro para tratar de evitar esta sensibilidad o esta percepción de todos estos procesos que le estamos haciendo al paciente. Y dentro de los objetivos que vamos a tener estos receptores GABA y los de 2 poros de potasio, que si nosotros nos ponemos a revisar, el propofol y el sevoflurane actúan tanto, el propofol en los GABA exclusivamente, y lo que va a hacer es disminuir la información que pasa del tálamo a la corteza, va a enlentecer esta comunicación y nos va a permitir tener al paciente inconsciente. Y los receptores de 2 poros de potasio, que no queda tan clara su participación exactamente en los circuitos, todavía no está bien definido el circuito, pero que es acción precisamente de los gases anestésicos, por lo cual lleva una parte de la técnica de anestesia multimodal, la utilización de los gases anestésicos. Y podemos nosotros observar qué es lo que está sucediendo a nivel de los receptores GABA por medio de un monitor cerebral que nos permita observar el espectrograma en tiempo real de lo que estamos administrando. Otro de los receptores sobre los que vamos a trabajar son los NMDA, y esto lo vamos a hacer por medio de la ketamina y el sulfato de magnesio, que van a tener, la ketamina en especial va a tener también su propia huella en el espectrograma, que vamos a observar este comportamiento de la presencia de ondas de alta frecuencia. Cuando nosotros administramos ketamina, aunque sea en una dosis baja, podemos llegar a observar un incremento en las frecuencias por la acción que tiene la ketamina en las interneuronas, que permite que la corteza y el tálamo vayan a su propio ritmo, y entonces nosotros vamos a observar en el electroencefalograma este comportamiento particular de este medicamento. Los opioides, dentro de la parte que hacen su efecto a nivel cerebral central, es la disminución de la acetilcolina, y con esto tenemos parte de los efectos que tenemos de atención y de sueño, ¿no? Entonces, la acetilcolina disminuida también para muchos pacientes, sobre todo los pacientes añosos que tienen alteraciones ya en su sistema de acetilcolina, producen este incremento en el deterioro cognitivo o en el delirio posoperatorio. Entonces, tendremos que tener cuidado en especial con los pacientes que tienen cerebros frágiles. La lidocaína tiene, además de una función de las membranas, tiene una función también a nivel de la parte inflamatoria o de las respuestas inflamatorias. Entonces, la lidocaína no solamente tiene una función como anestésico local, sino también en la parte sistémica, que es importante que nosotros manejemos en los pacientes de anestesia general.
La dexmedetomidina y la clonidina son estos medicamentos alfa-2 agonistas, sobre todo la dexmedetomidina, que es un medicamento específico y mucho más afín al receptor alfa-2, es 1620 veces más afín al receptor alfa-2 que al alfa-1. Entonces es un medicamento que nos permite disminuir la norepinefrina cerebral a nivel de todo el cerebro, pero sobre todo tiene una acción en el locus coeruleus, que si nosotros recordamos es este núcleo de supervivencia, de vigilia y de alerta, que permite que el cerebro, al disminuir la norepinefrina cerebral, esté en un estado de menos alerta o de menos vigilia. Y entonces esto permite, por ejemplo, tener a pacientes bajo ventilación mecánica solo con la administración de agonistas alfa-2 en sedación en terapia intensiva, son indiferentes al medio, pero responden. Entonces es un medicamento muy noble que nos permite complementar esta técnica de anestesia multimodal y es la parte importante sobre el control del cerebro en la anestesia multimodal. Entonces, ¿qué vamos a buscar en la anestesia multimodal? El equilibrio entre los receptores excitatorios e inhibitorios y sobre todo trabajar con poco inhibitorio, que en este caso sería propofol, sevoflurane, ketamina, ¿no? Y el excitatorio mantenerlo en un nivel muy bajo, como sucede cuando nosotros administramos la dexmedetomidina, que nosotros mantenemos el nivel de alerta o el nivel de vigilia más bajo y entonces necesitaremos menos dosis de los medicamentos como propofol y sevoflurane para mantener el estado anestésico ideal. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque nosotros impedimos que haya un paso de información por las vías ascendentes que entre al cerebro para ser procesado. Entonces, si nosotros enlentecemos la comunicación entre el tálamo y la corteza con medicamentos como el propofol o el sevoflurane y además bloqueamos los impulsos que van desde la periferia o que se van recogiendo hacia el cerebro, entonces podemos mantener un estado anestésico con mucho menos dosis o con mucho menos cantidad. Pues esto lo hace el cerebro habitualmente durante el sueño, ¿no? Si ustedes recordarán, en las fases del sueño hay la fase 2 del sueño donde está precisamente cerrada este paso de información para que el cerebro permita la consolidación de la memoria. Esto es un proceso fisiológico que sucede y que nosotros podemos tratar de imitar farmacológicamente para mantener el estado de inconsciencia del paciente. Si ustedes han llegado, obviamente ya han llegado de las guardias muy cansados y se duermen y pasan por periodos de isquemia transitorio de los brazos, ¿no? Y despiertan con el brazo entumido, este ya pasó por una etapa de isquemia que es dolorosa. Normalmente cuando estamos despiertos nos estamos cambiando de posición porque nos molesta estar en una misma posición, en cambio en el sueño lo podemos hacer, podemos estar mucho tiempo en la misma posición porque precisamente se inhiben o se bloquean estos impulsos que van hacia la parte de la corteza, hacia el tálamo y la corteza por medio de este sistema que se bloquea de locus y entonces eso permite al cerebro no tener interferencias para poder hacer esta discriminación de todas las señales que tuvimos durante el día y poder hacer una consolidación de la memoria. Entonces, esto lo vamos a utilizar precisamente para mantener el estado anestésico. Entonces, ¿cómo vamos a evitar o cómo vamos a disminuir la utilización de los opioides? Porque en realidad lo que queremos es disminuir esta utilización de los opioides y trabajar sobre otros sistemas al mismo tiempo para mantener el estado anestésico ideal y que nosotros podamos tener una recuperación de la conciencia mucho más rápido, una utilización menor de fármacos, un acercamiento menor hacia las concentraciones farmacológicas que producen efectos secundarios, como lo sería el caso del propofol, ¿no? Nosotros nos podemos mantener en concentraciones muy bajitas y bueno, la combinación, como les comentaba ahorita, de los agonistas alfa-2 adrenérgicos, esmolol, que es un medicamento que actúa sobre la sustancia negra, pero que además también disminuye las catecolaminas, la lidocaína, el sulfato de magnesio, la ketamina y obviamente la anestesia regional. En algunas conferencias o en algunos artículos se lee la anestesia regional
con la asistencia ventilatoria y eso lo toman como una anestesia sin opioides. Ok, sí evitan la utilización de los opioides, pero en realidad no están bloqueando toda la parte inmunológica que ya sabemos que es una red de información que pasa a través de las células, ¿no? Y tampoco están evitando la parte química, que entonces también ahí tendremos que hacer o sea, incidir sobre la parte química que también transmite nocicepción. Entonces, no solamente la nocicepción va por la vía nerviosa o por la vía eléctrica. Estos son 4 ejemplos de diferentes manejos que tienen que ver con la disminución de la utilización de los opioides a todos los niveles, no solamente en el periodo transoperatorio, sino hacemos una propuesta del manejo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio hasta el alta del paciente, tratando de disminuir que vayan a casa con opioides. Obviamente también está la utilización de opioide intratecal, que nos permite una disminución en lo que se va a administrar intravenoso, y esta es una técnica que combinada, pues obviamente que va disminuyendo la utilización de los opioides. Este es un aproximado de las dosis que habitualmente se utilizan en anestesia multimodal. Por ejemplo, tenemos lidocaína de 0.2 a 1 miligramo por kilo por hora, sulfato de magnesio, la dexmedetomidina también 0.1 a 0.5. Este es específicamente en el caso que estamos viendo, ¿no? Propofol TCI de 0.8 a 2 microgramos por mililitro, que si ustedes ven es una dosis de sedación en realidad, perdón. La ketamina, que la manejamos entre 0.5 a 1 microgramo kilo minuto, y el sevoflurane, que lo manejamos a dosis muy bajitas. Igual aquí podemos ver el propofol, aquí tenemos una concentración de 1.2, ¿no? Remifentanil 0.4, que es una dosis extremadamente baja. Los que manejan anestesia total intravenosa podrán ver que es una dosis extremadamente baja. La lidocaína, que también es una dosis bajita. Y aquí tenemos el sulfato de magnesio con la dexmedetomidina, y bueno, aquí estamos manteniendo al paciente también con rocuronium. Podemos ver nosotros que en la técnica que utilizamos habitualmente en el día a día, hacemos la inducción con las bombas, ¿no? Vamos observando que el paciente vaya quedando inconsciente y hacemos nosotros la intubación del paciente bajo monitoreo estricto, ¿no? Casi siempre los pacientes que tenemos con muchas comorbilidades, pues los manejamos obviamente con monitoreo de todas las constantes vitales, y si vemos no tenemos una respuesta importante a la intubación, que si nosotros recordamos, la respuesta a la intubación tiene que ver más con la liberación de catecolaminas que con una situación que tenga que ver con dolor, ¿no? La intubación estimula los centros de reflejos de supervivencia. Entonces ahí estamos hablando de lo mismo que tendría que ver con el locus. Al nosotros administrar medicamentos como la dexmedetomidina, podemos tener a los pacientes con el tubo sin que tengan esta situación de querer proteger la vía aérea y sin que tengan estos cambios tan importantes o tan dramáticos de hipertensión o de aumento de la presión intracraneal. Entonces, la dexmedetomidina nos ayudará mucho con esto. Este es un paciente que tuvimos hace 2 días, ¿no? Un tumor grande de neuro. Pues si podemos ver, esta paciente tiene 69 años. Utilizamos dexmedetomidina con sulfato de magnesio. Con la dosificación a dexmedetomidina hacemos la preparación de una jeringa de 50, ponemos a 1 microgramo por mililitro la dexmedetomidina, y en la primer jeringa que utilizamos durante el día se utiliza 2 gramos de sulfato de magnesio en esta jeringa. Entonces la vamos a dosificar con el protocolo de DIC, que es el que tiene esta bomba, que no es el protocolo mejor para dexmedetomidina, pero que es el que trae esta bomba, y nos hemos acoplado a este protocolo a 0.2, que es una dosis muy bajita también. Si podemos observar en 1,
El propofol es una dosis también bajita. La norepinefrina la tenemos en una dosis muy, muy bajita, que es 2 mililitros por hora, de una concentración de 2 miligramos en 50 mililitros, que es nada más una dosis para mantener el gasto cardíaco y las resistencias periféricas correctamente. Vamos a observar ahorita todas las bombas que tenemos, el rocuronio en infusión continua, 0.25 miligramos, la lidocaína, que la estamos manejando a 0.5 miligramos por kilo por hora, y el remifentanil, si lo podemos ver, a 1.5 de TCI. ¿No? Podemos observar que la paciente se encuentra con buenos signos vitales, ¿no? Tenemos una combinación aquí con óxido nitroso, tenemos un dial del vaporizador en 0.6, vemos que tenemos todas las constantes, el cerebro está adecuadamente anestesiado, predominante con alfa, ¿no? Su oximetría cerebral se encuentra bien, su gasto cardíaco también se encuentra dentro de parámetros estables. Entonces podemos ver que una paciente neurológica tiene una buena evolución. Aquí vemos otro paciente donde tenemos, aquí voy a pausar un poquito a ver si logramos ver las infusiones. Igual dexmedetomidina 0.2, propofol, este paciente requirió un poco más porque es un paciente más joven, es un paciente de una aorta, de un aneurisma aórtico, de 2 de TCI, la lidocaína que podemos ver también que está en una dosis baja, aquí lo tenemos empezando a 1 miligramo por kilo por hora, el remifentanil está a 2 y acá arriba tenemos esta, la norepinefrina, que la estamos manteniendo en infusión también. Entonces, vemos que el cerebro está correctamente anestesiado. Es un paciente joven, también con rocuronio en infusión, ¿no? Vemos remifenta, la lidocaína, el propofol, la dexmedetomidina a dosis muy, muy bajitas, ¿no? Vamos a ver que durante la cirugía, aquí está el aneurisma, el tamaño del aneurisma está grande. Nosotros bajamos la presión arterial a niveles así tan bajitos para que puedan trabajar en el aneurisma sin sacrificar la oximetría cerebral y con una correcta vigilancia de la parte neurológica. Si ustedes se fijan, a pesar de la baja de la presión, estamos observando que tiene su cerebro bien perfundido y que no tenemos ninguna alteración en el electroencefalograma en este paciente, que tenemos un buen volumen sistólico, que está manejando un buen volumen sistólico, y vamos a ver, ya colocan el pantalón y empezamos a subir la presión arterial y a despertar al paciente. En un tiempo muy, muy cortito despertamos a este paciente, ahí lo estoy extubando, ya tiro el tubo, y si se fijan aquí un despertar correcto, se mantuvo con una correcta inconsciencia durante toda la cirugía, muy estable, un paciente obviamente joven y que nos permite hacer este tipo de manejo muy, muy bien. Aquí tenemos otra paciente, que es una paciente para columna, es una paciente que nos autorizó que filmáramos la intubación. Aquí estoy trabajando sola, aquí vamos a hacer la inducción gradual. Si ustedes se fijan, 0.2, estoy subiendo la dosis de propofol, estaba en 0.9, la subo a 1.9 y voy subiendo las infusiones gradualmente hasta obtener la inconsciencia de la paciente poco a poco. No lo pongo en tiempo real porque nos tomaría mucho tiempo estarlo viendo. Si se fijan, aquí estoy subiendo a 2.5 ahora y hago la medición del tren de 4 para administrar el rocuronio. Aquí vamos a administrar el rocuronio. Ya tengo a la paciente en inconsciencia, ¿no? Y estamos viendo que el tren de 4 nos marque 0. Aquí estoy haciendo disminución ya de 2.3 del propofol, porque ya tenemos el estado de conciencia, de inconsciencia que queremos. Y vamos a intubar a la paciente. Vamos a ver, esta paciente sí tiene una respuesta de incremento de la frecuencia cardíaca que dura
muy poco tiempo, aproximadamente unos 3 a 4 minutos posteriores a la intubación, a pesar de que hacemos la intubación con, con videolaringoscopio, que es menos traumático que el laringoscopio. Tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca, pero no nos aumenta las resistencias periféricas en gran medida, no, es a 1700, y entonces tenemos una concentración de 2.3, 0.2, y aquí no alcanzamos a ver el remifentanil, pero debe de estar como en 2.5 para la intubación. Entonces, podemos ver que la paciente está estable. ¿Y qué es lo que pasa para el manejo posoperatorio? Pues nosotros para el manejo posoperatorio hacemos la analgesia posoperatoria, donde infiltramos la herida quirúrgica con una combinación de ropivacaína, ketorolaco y dexmedetomidina, y la infiltramos con una aguja espinal. Aquí vamos a ver que estoy infiltrando yo para, para fines de la grabación, pero en realidad ya lo hacen los cirujanos todo el tiempo, la infiltración de la herida quirúrgica, que en realidad si vemos es muy poquito volumen el que se le pone. Esto también se puede cubrir con un ESP, pero la diferencia que hemos encontrado con el bloqueo con el ESP es que no dura tanto como la infiltración de la herida quirúrgica, y la explicación la podemos tener en la parte de la transducción, que es donde vamos a trabajar. Y precisamente el ketorolaco y la dexmedetomidina tienen una función importante en la herida quirúrgica, lavando la herida quirúrgica. Si podemos recordar de anatomía patológica, cuando hay una herida quirúrgica hay una vasoconstricción reactiva que se perpetúa si hay estos mediadores químicos dependientes del ácido araquidónico, y entonces existe esta vasoconstricción que no permite que haya, claro, es un mecanismo de protección, pero no permite que haya un lavado de los mediadores proinflamatorios. Y entonces lo que hace el ketorolaco, no permite que el ácido araquidónico se convierta en estos mediadores, y la otra es que la dexmedetomidina a nivel periférico lo que hace es pues, hace una vasodilatación periférica y permite que haya una correcta circulación a nivel periférico, a nivel de la microcirculación. Entonces, no es lo mismo administrarla intravenosa que administrarla a nivel periférico. Este es otro paciente de 85 años, después de 6 horas de cirugía, vemos su corazoncito, tiene sus extrasístoles, y aquí podemos ver el despertar que tiene, es un despertar rápido, responde bien al llamado, ¿no? Y nos permite una extubación pronta del paciente. Este despertar que tienen estos pacientes grandes o estos pacientes seniles, es diferente al despertar que vimos en el joven que se va abriendo. En este paciente el despertar es como si fuera un despertar abrupto, pero esto sucede mucho en los cerebros añosos, y en algunas publicaciones está relacionado con delirio o deterioro cognitivo, que en realidad no tendríamos que hacer más observación de estos pacientes y el monitoreo cerebral. Entonces, como finalidad o los objetivos que tenemos en la anestesia multimodal, pues es control de circuitos cerebrales, como ya les explicaba, y esto nos permite un estado de anestésico solo por el tiempo necesario. Por ejemplo, la paciente que les mostraba del tumor parietotemporal, frontotemporal, que vimos hace 2 días, es una paciente que la tuvimos en anestesia cerca de 7 horas y despertó en menos de 4 o 5 minutos, ¿no? Por aquí están los residentes que están rotando conmigo ahí en el hospital, y que bueno, han tenido la oportunidad de estar viendo este tipo de pacientes. También tenemos un estado reversible inmediatamente, la recuperación de la conciencia, menos déficit cognitivo, lo más rápido posible, y obviamente un paciente sin dolor en el periodo posoperatorio, ¿no? ¿Cuál es la frase más peligrosa en anestesia y en cualquier rama de la ciencia? Pues siempre lo hemos hecho así. Entonces, si nosotros tenemos la actitud de decir siempre lo hemos hecho así, no vamos a avanzar, no va a avanzar el conocimiento y no va a avanzar la ciencia. A lo mejor mañana esta no es la mejor técnica, ¿no? Es lo más probable que mañana haya otra mejor técnica, que mientras más avance las neurociencias,
vayamos encontrando mejores maneras de dar anestesia. Y bueno, pues cada día estamos aprendiendo en los quirófanos y hay que observar y hay que monitorear. Hay que monitorear y hay que monitorear, porque si no monitoreamos, no sabemos lo que está sucediendo en nuestro paciente. Pues muchísimas gracias por la atención y obviamente por la invitación a Vitalis, al doctor Eberto, como siempre, que me invita aquí a departir con ustedes. Muchas gracias.